Frente a ti tienes a Lonnie Rogers, de 29 años. Para sus amigos simplemente Lonnie, quien estaba casada con Bud, y fruto de esta relación nacieron un niño y una niña, y aseguran sus familiares que eran su razón de vivir. Por ello se les hizo muy extraña su desaparición. Todo apunta a que el 7 de enero de 1981, Lonnie y su esposo Bud tuvieron una fuerte pelea, y esta fue solo una de muchas en su relación, así que Lonnie finalmente dejó a Bud, dejando atrás a su hijo de 2 y a su hija de 5 años. Una versión que las autoridades manejaron por años. Sin embargo, hay aspectos turbios en esta historia que no fueron tomados en cuenta para su localización. Pues mientras Bud consideró que su esposa abandonó su hogar, otros señalan a Bud como el principal responsable de su desaparición. Familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Lonnie Ray Rogers nació un 18 de octubre de 1951. Era la mayor de 3 hijas y había nacido con una discapacidad auditiva, misma que fue detectada por su abuela cuando se percató que al hablarle, la niña no reaccionaba a las voces. Los motivos, de acuerdo con su historial médico, es que había tenido problemas desde el útero. Por ello los médicos solicitaron que la enviaran a escuelas para personas sordas. De esta manera recibiría educación especial. Pero su abuela se negó y dijo que no era necesario, así que fue a una escuela ordinaria, y aunque se desenvolvió con naturalidad, era necesario que tratara su sordera con especialistas. Lonnie acudió a la secundaria Jonestown. Aquí conoció a jóvenes que compartían su situación, y cuentan que en ocasiones eran desplazados para actividades que consideraban sus superiores. Podría ponerlos en peligro por su discapacidad auditiva. Pero esto poco le importaba a Lonnie. Ella no se limitaba, y para muestra de lo anterior, en una ocasión, el último grado de su secundaria organizó una salida, pero su clase no fue invitada, así que Lonnie organizó una colecta para juntar dinero y partir por su propia cuenta a un concierto en donde tanto ella como sus compañeros de clase vivieron un momento único. Lonnie, si algo disfrutaba, era la música. Provenía de abuelos bailarines que le habían inculcado el amor a la música, así como al baile. Y a pesar de que no podía escuchar los sonidos, sus otros sentidos respondían a las vibraciones que le hacían sentir feliz. Su familia a veces se angustiaba de que Lonnie no pudiera hacer una vida normal, pero la capacidad que la joven tenía le permitía llegar a lugares que la acercaban a personas con su misma discapacidad auditiva. Erie fue el club silencioso en donde Bud y Lonnie cruzaron sus primeras palabras, que de inmediato les indicaron que eran el uno para el otro. Para entonces Lonnie ya entendía el lenguaje de señas y en ocasiones usaba un aparato auditivo. No pasó mucho tiempo para que iniciaran un noviazgo, y al saber Bud que no encontraría otra mujer con las mismas características físicas y emocionales que Lonnie, le propuso matrimonio. Posteriormente se casaron, en una ceremonia en donde solo estuvieron familiares y amigos muy cercanos. Lonnie estaba perdidamente enamorada de Bud, y se desconoce si estaba al tanto de los antecedentes criminales de su esposo, los cuales había realizado en Crawford y en Erie. De este último, sus antecedentes arrojaron que había robado y allanado viviendas, y aunado a esto, fue encarcelado por mentirle a las autoridades. Pero el más grave lo cometió con otro amigo en 1969, en donde ambos intentaron abusar íntimamente de 2 universitarias. Se sabe que este acto afortunadamente fue irrumpido por la policía, luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre un ruido extraño, así como gritos que provenían de un apartamento. Por este acto atroz, fue sentenciado a 23 años en prisión, pero luego fue puesto en libertad 6 meses después de ser ingresado, únicamente por buena conducta. A Lonnie no la consideraban una chica problema, y algunos de sus conocidos comenzaron a hablar de su relación como dispareja, pues mientras ella solo era una esposa entregada a su hogar, Bud era un hombre complicado, y como ejemplo, cuando su hijo nació, este fue detenido y enviado a prisión por robo a mano armada. Lonnie ya estaba harta, pues había hecho de todo para que su esposo tuviera una vida recta. Incluso le consiguió trabajo como voluntario en el departamento de bomberos, pero Bud irrumpió en el garage del jefe de bomberos
y robó toda su herramienta. Loning no sabía cómo tratar esta situación, y esto último acabó con su paciencia, y tras pedirle el divorcio, Bob se mudó con sus padres. Loning y Bob tuvieron una separación definitiva, pero Bob cambió su comportamiento, lo que hizo que Loning le permitiera ver a su hijo e hija, y para Navidad de 1980 pasaron las celebraciones juntos. Ella le permitió quedarse en la casa, pero fue firme. Una vez que éstas concluyeran, él se iría, pero él no cumplió con su palabra, lo que causó que Loning se molestara. Los días pasaban, y Bob simplemente no partía de la casa, causando ansiedad en Loning al pensar que su esposo volvería a cometer cualquier delito, algo que ya no estaba dispuesta a soportar. Por ello se vio obligada a pedirle dinero a su papá para poder partir con sus hijos, muy lejos de Bob, pero su papá le dijo que solo tenía $60. Le entregó el dinero, y Loning partió a su casa para iniciar con el plan. Pero al llegar a ella, Bob la esperaba, y como ya era costumbre comenzaron a discutir, confrontamiento que fue escuchado por los vecinos, quienes aseguraron que se escuchaban malas palabras, golpes secos, y el llanto que provenía de una mujer. Luego de esto se fueron a dormir, y Bob cuenta que a eso de las 2 de la madrugada, giró de la cama, y se impactó al percatarse que su esposa no estaba. Era ya el 7 de enero de 1981, y Loning no estaba por ninguna parte de la casa. Llevó a los niños con su niñera a eso de las 3 de la madrugada, quien por cierto, era la mejor amiga de Loning, y quien también padecía sordera. La mujer recibió a los niños, pero algo que le extrañó fue la confesión que Bob dijo. Ella estaba en shock. Ambas se contaban todo, y estaba segura que Loning jamás se atrevería a tener una relación extramatrimonial, ni mucho menos dejar a sus hijos de menos de 5 años. La niñera se quedó con los niños, y a las 8 de la mañana levantó a sus hijos y pidió que localizaran al padre de Loning, quien en minutos arribó al apartamento de la pareja. Su padre ingresó muy enojado al apartamento, pateó la puerta, pues dentro no había nadie que lo recibiera, y tras inspeccionar la vivienda, notó que todo estaba impecable, incluso la ropa de su hija estaba ahí. Todo estaba en su lugar, así que esto le pareció muy extraño, y de inmediato se contactó con la policía. Más tarde Bob y sus hijos llegaron a la casa. Él y su suegro discutieron por un buen rato. Bob continuaba insistiendo que su esposa la había abandonado por otro hombre, mientras que el padre de Loning le preguntaba angustiado, ¿en dónde está mi hija? La policía revisó de arriba abajo a Bob, y en su cartera encontró $60, la misma cantidad que Loning había pedido a su padre para huir con sus hijos. Por supuesto que le preguntaron respecto a la cantidad, y Bob respondió sereno. Además, la niñera dijo que la policía le preguntó a Bob sobre una manta rosa que faltaba, a lo que Bob dijo que desconocía en dónde estaba. También lo cuestionaron sobre el tiempo que estuvo afuera de su casa durante la madrugada, a lo que Bob dijo que la estaba buscando, una versión que su propia hija, Alison Diker, pone en duda. ¿Pero por qué duda de las palabras de su padre? Porque reconoce que era un hombre violento, que gustaba de asfixiar a su madre cuando estos peleaban. De ahí que si quisiera dañarla y no ser hallado culpable, esto sería lo más cercano a un crimen perfecto. Incluso afirmó que en una ocasión lo hizo con su hermano menor, pero la policía nunca puso atención a estos aspectos. Ellos solo se enfocaron en revisar el impecable apartamento, y únicamente encontraron su bolso, llaves, su dispositivo auditivo, su auto, las llaves del mismo, y sus lentes. Y ante tanto misterio, su hija también especula que mientras ellos estaban con su niñera, él había partido a un lugar lejano en su Ford Bronco para ocultar algo en esa zona boscosa. El vehículo pudo ser la pieza clave para dar con el posible criminal, pero al parecer la policía creyó en cada palabra que salía de la boca de Bob, pues el vehículo nunca fue revisado, y aseguraron que hicieron bien de no señalarlo como sospechoso, pues Bob pasó sin problema alguno el detector de mentiras. Tampoco fue tomado en cuenta que esa noche había nevado, y huir en esas condiciones habría sido muy riesgoso. De hecho, sus bisabuelos vivían a 100 metros de distancia, y si lo que quería era ayuda, habría recurrido a ellos pues eran muy unidos.
algo que no sucedió. Por supuesto que realizaron la búsqueda por aire y pie, pero la policía fue muy firme en algo. Sin un cuerpo, era absurdo que apuntaran a un posible crimen, y esta postura ha sido adquirida por años, lo que ha impedido que se investigue a profundidad. Alison Dyker, quien por décadas se ha dado a la tarea de investigar el misterio detrás de la desaparición de su madre, confesó que un día recibió un mensaje. Este provenía de una mujer que afirmaba que su esposo había sido encarcelado con Bud por delito de ataque sexual a 2 mujeres. Ahí sus sospechas se incrementaron, y recalcó que si la policía hubiera investigado este grave antecedente, seguramente habría puesto a Bud como el principal sospechoso de la desaparición de su madre. Pero ¿por qué Bud estaba tan insistente que su esposa había huido con otro hombre? Porque Loning había conocido en su trabajo a un hombre mayor que ella, de quien se dice intentaba ayudarla a salir de esa pesadilla que vivía con Bud. Ellos en más de una ocasión salieron a comer, y esto llegó a oídos de Bud, quien aprovechó esa noche para decirle a su esposa de su supuesto amorío. No hay pruebas de una infidelidad, y aunque se ha confirmado que ese hombre 20 años mayor que Loning estaba esa noche con su esposa, Bud por años ha sido firme en su versión. Su esposa huyó con otro hombre y abandonó a sus hijos. Las sospechas únicamente lo apuntan a él, no hay más posibles implicados. Y para que notes la falta de capacidad de las autoridades, el 7 de octubre de 1981, Bud se fue a trabajar. Ahí cumplió con su jornada laboral, y contaron sus compañeros que estaba nervioso y sudoroso, y cuando volvió a su casa, su apariencia estaba peor. Esta desaparición no ha sido catalogada como un caso sin resolver. Sin embargo, han investigado por más de 40 años, y no hay ni una sola prueba que los encamine a ella. Hay muchas dudas sin resolver. Una de ellas, ¿por qué se abandonó su hogar? No se llevó sus objetos personales. Y respecto a esto, nada se dijo. En cuanto a sus hijos, se sabe que vivieron con su tía paterna, y luego en lugares de acogida, y posteriormente fueron trasladados a servicios infantiles tras percatarse que su padre no estaba en condiciones para hacerse cargo de ellos. De hecho, después de otorgarle la custodia a personas que lo solicitaron, no dio manutención. Y aunque intentó acercarse a sus hijos, las familias lo impidieron para su seguridad. Muchas personas se cruzaron por su camino, pero nadie podía darles alguna respuesta cuando preguntaban por su madre. Así que en Alison Dyker solo viven las pocas memorias que tiene de ella, y en su hermano, el recuerdo que una vez tuvo una mamá. Alison cree que su padre tuvo que ver con la desaparición de su mamá, pero no tiene pruebas que lo confirmen. Lo que sí está segura es que no los dejó por otro hombre como tanto le afirmó su papá por años, y mantiene la esperanza que su investigación la llevará a reunirse muy pronto con ella. Algo perturbador que Alison comenta con respecto a su padre es que para dar con su mamá creó una página en Facebook que ya cuenta con más de 2,000 miembros, y uno de ellos es su padre Bud, quien le ha enviado mensajes en privado para reunirse, pero ella siempre se niega por las actitudes agresivas que presentó en su niñez hacia ella y con su hermano menor, con quien, por cierto, después de la desaparición de su madre no volvió a ver en persona. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo, Guillermo Gómez, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un increíble fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.